y a todas. Agradeceros que en este día gris como os acerquéis a este proyecto de la pieza de Dios. Como siempre, al área de desarrollo turístico, al área de desarrollo socioeconómico turístico de la ciudad de Écija, por confiar un año más en este proyecto. Hoy damos fin al proyecto anual que comenzó, si recordáis, antes de la pandemia, precisamente aquí, en el recinto arqueológico de la Casa de Armas del Alcázar. Y comenzó pues, con nuestro maravilloso mosaico Amores de Zeus. Y hoy vamos a finalizar precisamente con otro mosaico, el último, documentado aquí en el recinto arqueológico, también perteneciente a la misma vivienda, a la misma zona. Nos lo va a presentar también el director del recinto, que mejor que él para mostrarnos este espectacular espacio. Y bueno, todos sabéis de quién se trata y es Sergio García. Para muchos de vosotros ya no tienen presentación, pero vamos a expandir, de hecho, su conocimiento y les voy a presentar muy brevemente su currículum. Sergio García de la Vega es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario de doctorado de dicha institución. Anteriormente fue estudiante de posgrado en el Instituto Pushkin de Moscú, en Rusia. Desde 1999 desarrolla su actividad profesional como arqueólogo municipal de Écija, como director de la Oficina Municipal de Arqueología, ciudad en la que ha dirigido excavaciones arqueológicas en extensión en ámbitos urbanos tan emblemáticos como la Plaza de España o la Plaza de Armas de Alcázar. También es investigador vinculado al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, en el Centro Asociado de Sevilla y académico de número de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Humanidades de Universidad. Como investigador, desde 1997, ha formado parte de 14 proyectos RIMAS de Madrid, promovidos por las universidades de Sevilla, Zaragoza y Canadá, a los que hay que añadir el ESCOS, 2004 a 2018, financiado por la Unión Europea, con participación de universidades e instituciones de investigación de todo el país. También es integrante del Sky Project, Egipto, promovido por la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración con el Policy Center of Mediterranean Archaeology. Sus líneas de investigación y áreas de trabajo son la arqueología romana y tardo antigua, con especial interés en el urbanismo, la arquitectura pública y privada, las técnicas edilicias y los alimentos masivos, y en el ámbito rural también ha trabajado en estudios sobre paisajes, territorio y minería. La epigrafía latina, con más de un centenar de nuevas inscripciones editadas y publicadas. Los sistemas de información geográfica aplicados como herramienta de documentación y análisis arqueológico en ámbitos rurales y urbanos. La redacción y gestión del planeamiento de protección del patrimonio histórico y arqueológico. En estos campos de especialización, desde 1997, ha publicado más de 120 artículos en revistas científicas, capítulos de libros y actas de congresos, así como en monografías. De asimismo, ha presentado más de 80 comunicaciones y ponencias invitadas en foros especializados de ámbito estatal e internacional. Sin más, les dejo con su ponencia y muchísimas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta cariñosa presentación. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es contextualizar este espacio doméstico en el que nos encontramos, para que veáis en primer lugar cómo son las vicisitudes de la arqueología. Hay que decir que empezamos a detectar esta vivienda monumental de cronología romana en el año 2001, es decir, hace exactamente 20 años, que fue cuando detectamos los mosaicos del otro lado de este paño de muralla medieval. Es decir, el primer mosaico que encontramos que nos daba la evidencia de que estábamos ante una vivienda romana de características bastante notables fue el mosaico que tenéis al otro lado, que es el conocido como del sátiro sileno. Y vinculado a ese mosaico encontramos que se abría otro espacio al norte, hacia acá, que había quedado cortado por la muralla. Y de ese espacio tan solo encontramos algunas teselillas, algunas piececitas de mosaico que nos sugerían
que la vivienda romana continuaba hacia el norte y que muy probablemente nos encontraríamos ante el patio central que organizaba la vivienda. Habría que esperar casi 20 años más para verificar que esas pocas teselas, esas pocas piezas de mosaico que habíamos encontrado, correspondían efectivamente al patio central de la Domus, que es donde nos encontramos. Siguiendo con la historia de la investigación de este espacio doméstico, pues hay que decir que a partir de 2014, 2015 empezamos a encontrar otras estancias de la vivienda, como puede ser el mosaico de los amores de Zeus, que corresponde concretamente a una habitación fundamental dentro del conjunto de la doméstica romana, como sería el triclinium, es decir, el comedor. Es decir, que ya podíamos verificar que la vivienda romana continuaba hacia el oeste e incluso pudimos detectar el límite de la vivienda, en este caso materializado por una de las vías públicas de la ciudad romana, concretamente un cardo, es decir, una calzada de recorrido norte-sur. Es decir, que poco a poco fuimos completando el puzzle que nos permitía delimitar cómo era esta vivienda. Aquí la principal sorpresa que tuvimos es que efectivamente en el centro de esa domus encontramos un patio. Lo que pasa es que este es el primer patio de estas características que se detecta en Écija. Es decir, si uno mira los manuales de edilicia romana, resulta frecuente que se hable del atrio, del peristilo, etcétera, etcétera, pero eso es un tipo de vivienda romana de otro tipo de ciudades. Es decir, eso lo encontramos en algunas viviendas monumentales en Pompeya, en algunas viviendas monumentales en otras ciudades mejor conocidas arqueológicamente, pero que no tienen el carácter colonial de Colonia Augusta Firma, de Écija. Es decir, este esquema tan de libro, tan de manual que tenemos aquí, pues es algo en absoluto frecuente en esta ciudad. Es decir, aquí en Écija es la primera casa que documentamos que tiene esos espacios tan estándares dentro del conjunto del Imperio Romano, como es un atrio, es decir, un primer espacio que permite organizar la vivienda, que sería ese espacio que tenéis al otro lado de este muro, y un peristilo no significa ni más ni menos que un espacio abierto columnado, es decir, que tiene a su alrededor una serie de columnas, de manera que hay una parte abierta al aire libre y luego un deambulatorio perimetral, en este caso decorado con mosaico y cubierto con en este caso, con una cubierta a un agua. Es decir, que ese esquema de doble espacio de distribución de una vivienda, que debería ser lo habitual, este es el único caso que tendríamos documentado en el conjunto de la ciudad. Una vez que ya entendemos cómo funciona la casa, cabe preguntarse algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué este espacio está deprimido respecto del conjunto de la vivienda? Pues entre 60 centímetros, 60, 80 centímetros, no llega a un metro. Es decir, porque el patio está deprimido respecto del conjunto de la casa. ¿Esto qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de aprovechar la traída del agua que se reactiva en esta zona, es decir, hay repartidos por todo el recinto los resultados de unas obras hidráulicas que se hicieron entre finales del siglo II, después de Cristo, lógicamente, y principios del siglo III, y vinculado a esa ampliación del sistema de abastecimiento hidráulico de la ciudad romana, nos encontramos que todas las viviendas que hemos detectado aquí, pues aprovechan para reformarse y aprovechar que ya disponen de agua corriente y con mayor volumen.
En este caso, el hecho de deprimir el patio les permitía contar con mayor presión de agua, que sería la que les permitía instalar una serie de surtidores de los que tan solo nos han quedado las huellas de su expolio. Al tratarse de conducciones de plomo de gran valor económico, pues lo que ocurrió después de abandonarse la casa es que se expoliaron. De manera que si veis estas costuras que tenemos por aquí, estas huellas lo que evidencian es que se arrancaron toda una serie de conducciones de plomo que en este caso, si continuamos su recorrido, nos llevan a una fuente que habría aquí, una fuente con un surtidor central. Además, si os fijáis, conservamos, aunque solo sea la impronta de la fuente, pero el sistema estaría completo. Es decir, aquí tenemos tanto la fuente con el surtidor central como su propio desagüe hacia el norte de la vivienda en dirección a la vía pública. Es decir, que este peristilo, descrito de dentro hacia afuera, en primer lugar lo que tendría es un surtidor de agua. También habría una serie de surtidores secundarios que podemos detectarlos a partir del saqueo de las tuberías que habría alrededor del patio. Es decir, esta huella que veis alrededor de haber extraído algo, en este caso también se corresponde con tuberías de plomo, eso lo sabemos con seguridad, porque los restos han aparecido en el interior de esta pequeña zanja. De manera que aquí lo que se habría hecho es, dentro de la reorganización en esta época de la casa, lo que se habría hecho es jugar también con las cotas para aprovechar al máximo ese suministro de agua corriente. Alrededor de la fuente lo que nos encontraríamos es un espacio ajardinado, es decir, todo esto que veis aquí, pues sería ni más ni menos que el manto vegetal de un jardín. Esto nos abre posibilidades analíticas que están en curso de realización, porque a partir de las evidencias materiales de semillas, de pólenes, de la propia madera, podemos hacer estudios carpológicos, antracológicos, palinológicos, y no solamente saber qué especies vegetales estaban decorando la casa, sino que incluso nos dan idea sobre el paleoambiente, es decir, de las condiciones ambientales en las que se desarrolló la vida de esta casa cuando estaba funcionando este espacio abierto. Alrededor de esta zona jardinada, ya lo que nos encontramos, y además a 2 niveles, lo que se denomina un ninfeo, es decir, un espacio ya de características monumentales por la que circulaba el agua incluso a 2 niveles. Es decir, esto que veis aquí, estos canales que veis que tienen una cierta pendiente y van a verter el agua hacia la conducción de evacuación que va hacia el norte, pues aquí lo que nos encontramos es, bordeando la zona jardinada, pues una zona monumental a modo de ninfeo, a modo de fuente. Todo esto estaría al aire libre y nos encontramos a continuación que habría un esquema de 4 por 4 columnas que separaban la parte cubierta de la parte descubierta. De manera que esto que veis aquí, estos dados que veis que circundan a tramos regulares este patio, tendríamos un esquema de 4 por 4 columnas que delimitarían un corredor perimetral que sería el que estaría decorado con mosaico. Hay que decir que se ha preservado en unas condiciones óptimas debido a que el propio derrumbe de la galería cubierta ha preservado buena parte de su decoración. Hay que decir que la cubierta sabemos con seguridad que se habría hecho con tégula, es decir, con tejas cerámicas, y que la segunda planta de la vivienda no estaría materializada aquí,
sino que de haber una segunda planta ya estaría en las estancias de alrededor. Una vez que tenemos este patio, tenemos una gran oportunidad a la hora de seguir investigando la casa. ¿Por qué? Porque este tipo de patios, de peristilos que organizan el conjunto de la vivienda, nos dan acceso a la práctica totalidad del resto de las estancias de la domus. Es decir, que para futuras campañas de excavación solamente tenemos que franquear cualquiera de las puertas y seguir excavando hacia el resto de la casa. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, hacia allá, hasta esta cota, hay pinturas romanas conservadas, es decir, el nivel de conservación es excepcional. Otro tanto hay que decir de los mosaicos, es decir, como cabría esperar, las demás habitaciones también tienen decoración musiva, de manera que tenemos, por ejemplo, en las estancias del costado este, tenemos también detectados que hay mosaicos, de manera que de cara a organizar futuras excavaciones, pues vamos prácticamente a tiro hecho. Esto sería en cuanto a la organización de la propia casa. Vamos a entrar ahora en el propio mosaico. Para épocas, hablando básicamente del siglo III, los elementos decorativos de carácter mitológico pues tienen una componente puramente ornamental, es decir, son gestos iconográficos, son guiños mitológicos que no forman parte en absoluto del culto religioso ya, eso ha quedado muy atrás, sino que se trata de evidencias de tener buen gusto, de conocer los textos clásicos y, por supuesto, de tener dinero para poderse permitir tener un mosaico como este. Y de esta manera, el discurso iconográfico que encontramos aquí, es decir, los distintos personajes que tenemos representados, pues tampoco guardan una lógica dentro del culto religioso romano, ni tampoco nos encontramos con que tengan una coherencia discursiva tan sólida como ocurría, por ejemplo, en el siglo II. De esta manera, la temática de estos mosaicos guarda relación con el resto de la casa, pero tampoco tiene una coherencia interna definida. Por ejemplo, dentro del conjunto de Écija, el tema más de moda y más representado son los temas relacionados con el vino, con el dios Baco, con Dioniso, y mosaicos de tema báquico en Écija los tenemos de forma prácticamente masiva, es decir, prácticamente en todas las casas monumentales hay guiños al mundo del vino y de Baco. Sin ir más lejos, dentro de esta misma casa, en el mosaico de los amores de Zeus, tenemos una escena de vendimia, una escena del descubrimiento relacionado con el descubrimiento del vino o la primera producción de vino. También en el otro mosaico de ahí, del sátiro sileno, son dos personajes del cortejo del dios Baco. Y aquí veremos que esos guiños mitológicos también se mantienen. Pero por lo demás, lo que encontramos aquí tiene más que ver con cuestiones, por ejemplo, cosmológicas, es decir, sobre la visión grecorromana del cosmos. Y así, en primer lugar, el primer personaje que nos encontramos sería Helios, es decir, el dios Sol. Aquí tendríamos al dios Sol representado en su forma más estándar, con uno de los atributos más habituales que tiene esta divinidad, que es el látigo. ¿Por qué? Porque va conduciendo un carro, el carro solar, por el firmamento y se le suele representar con una melena leonina caída sobre los hombros y con el látigo. Y si nos fijamos en la vestimenta,
La vestimenta de alguna forma evoca el arco iris, aunque los colores no tienen nada que ver, pero el manto pues tiene toda una sucesión de colores muy vivos que nos evocan precisamente esa relación de esta divinidad con el firmamento y el mundo solar. A continuación, ¿qué nos encontramos? Pues una representación de uno de los vientos. Los vientos sabemos que son tales sencillamente porque vemos a un personaje que está soplando, es decir, no tienen mucha dificultad y en este caso vemos incluso cómo el aire que exhala está representado, es decir, se han tomado la molestia de dejar muy claro que está exhalando aire. Lo que pasa es que dentro de todos los vientos que hay en el mundo grecorromano, hay que decir que solamente tenemos seguridad de quiénes son cuando hablamos de mosaicos del mundo oriental que tienen la buena costumbre de poner un textito indicando quién es cada personaje. Esto es una cuestión que en el mundo occidental, salvo en algunos casos, como el museo, lo tenemos en el mosaico cosmológico de Mérida, por ejemplo, que aparece el nombre. En el mundo occidental es mucho más infrecuente. Entonces, claro, el viento, sabemos que es un viento, pero solamente de forma indirecta podemos caracterizarlo. En este caso se trata de un personaje joven con el pelo bien peinado, es decir, nos evoca que se trata de un viento sosegado, un viento cálido, tranquilo, como puede ser el céfiro. El céfiro es el viento del oeste, el viento vinculado a la primavera, y precisamente nos encontramos en el corredor oeste del patio, es decir, que esta identificación iconográfica, aunque por supuesto no es segura, pero más o menos por aquí podrían dar la cosa. La siguiente representación sí que no tiene absolutamente la menor duda, porque es Selene, es la luna. En este caso suele representarse asociados el Sol y la Luna, Helios y Selene, y en este caso se cumple esa regla de la vinculación del Sol y la Luna. Aquí la representación es totalmente estándar, es decir, vemos el creciente lunar asomando por detrás de la figura femenina, que además lleva un vestido recogido sobre el hombro derecho con un broche y además con el pelo recogido en la nuca. Habitualmente se la representa como con un pequeño moño en la frente. Lo que pasa es que aquí es una cuestión bastante interesante, cómo con total seguridad, para que cundiese el trabajo, se fueron haciendo las figuras a la vez que se hacía el resto del patio. Sabéis que la cuestión musiva es un trabajo muy especializado, pero que necesita mucha gente. Y entonces, en este caso, vemos cómo con seguridad se iba haciendo el resto del mosaico, el patrón geométrico que lo envuelve, a la vez que las figuras. De manera que cuando se iban terminando unas cosas y otras, pues a lo mejor este viento quedaba desplazado respecto del resto del patio, veis que está desplazado hacia arriba, y aquí directamente le tuvieron que cortar la frente a la pobre Selene. Es decir, que Selene se le sale por la derecha y por arriba. Entonces, uno de sus típicos atributos, que sería esa especie de mechón de pelo o moño sobre la frente, pues no lo tendría. El creciente lunar es un motivo iconográfico que tendrá mucho éxito en tiempos posteriores y, por ejemplo, en representaciones de la Virgen, esa asociación con el mundo lunar y el creciente lunar, pues es algo muy característico de todo el mundo mediterráneo, es decir, que son motivos iconográficos que perdurarán. Dentro de este discurso cosmológico, es decir, estamos hablando de los planetas, de los astros, pues el siguiente que nos encontraríamos, desgraciadamente, fue objeto de un episodio de iconoclastia, es decir, nos encontramos que
en el momento en que se estaba expoliando, saqueando la casa en la tardoantigüedad, quedó visto este paño y fue destruido intencionadamente. De manera que lo único que ha perdurado son los indicios de que se trata de un personaje con unas alitas en la cabeza. Claro, teniendo en cuenta que los vientos están representados de perfil, es decir, esas alitas que también tienen los vientos, probablemente no serían el caso. Las opciones que tenemos es o bien una divinidad marina como Tetis, que también tiene unas alitas, o lo más probable es que se trate de Mercurio. Mercurio que encaja muy bien, sin ir más lejos, en Itálica hay algún mosaico donde tenemos la representación de tanto del Sol como de la Luna como de Mercurio. Muy probablemente sería Hermes Mercurio, con su característico casco alado o alas en la cabeza, tal como lo podemos ver también en el mosaico de los amores de Zeus. El siguiente, que el pobre también quedó visto y fue también objeto de destrucción, pues no tenemos ni la menor idea de quién puede ser, porque también fue destruido. Sí se ha conservado muy bien este que tenemos aquí, que sería uno de los dioscuros, es decir, los hijos de Leda. Ahí tenemos, por ejemplo, en el mosaico de los amores de Zeus, a Leda y el cisne, y teniendo en cuenta que el padre era Zeus metamorfoseado en cisne, a los hijos se les representa con este característico gorrito, el pileus, que tiene forma de cáscara de huevo, es decir, evidencia que han nacido de un huevo, y en este caso con una estrellita sobre el casco para indicarnos que se trata de uno de los dioscuros, ya sea Castor o ya sea Pollux. El problema es que hay muy pocas representaciones musivas de Castor y Pollux, de los dioscuros. En realidad es un tema omnipresente, por ejemplo, en la cerámica decorada o en otros soportes, pero que sin embargo ha dejado muy poca huella en los mosaicos. Es una cuestión que llama mucho la atención que en Écija y de esta época, pues es una figura que se pone de moda, porque tenemos a uno de los dioscuros, muy posiblemente Castor, en este mosaico, lo tenemos en el otro mosaico que está en el museo, el que apareció en la Plaza de Santiago, también aparece uno de los dioscuros, y aquí tendríamos el tercero que aparece en la ciudad. Es decir, desde el punto de vista de las modas locales, es muy llamativo que de los poquísimos mosaicos que hay en todo el Imperio Romano con Castor y Pollux, aquí tengamos 3 nada menos. Y además los 3 de la misma época, es decir, que no solo podemos hablar de talleres locales, porque esto con seguridad es el trabajo de un taller local musivo, un taller de ejecución de mosaicos, sino que estamos hablando de verdaderas modas locales, en este caso de Écija. A continuación, lo que tendríamos es esta parte, la parte norte del patio, donde lo que se hizo es un esquema, un patrón geométrico que además se ve a simple vista cómo no se descuidó la cuestión de la evacuación del agua, es decir, se le dio una pendiente continua de manera que cuando viniesen las lluvias, por mucho que esto estuviese cubierto, hombre, agua siempre te entra en el patio, pues veis cómo tiene una pendiente continua de manera que se evacuaba las aguas a este canal. El canal sabemos que iría cubierto y el mosaico seguiría sobre el canal. Lo que ocurre es que a base de pisarlo, al final acabó colapsando y se hundió. Este patrón geométrico tiene un interés especial porque hay que pensar que en el mundo romano, por mucho que estemos hablando de decoración, todo se estudia, se aborda, se planifica desde una perspectiva bastante orgánica de cómo funciona la casa. Es decir, donde nos encontramos estos patrones suelen ser huella de uso.
Por ejemplo, si vais al mosaico de los Amores de Orfeo, hay un patrón de cubos tridimensionales que nos indica dónde se sentaban los comensales a comer en el comedor. Y muy probablemente este patrón que nos encontramos aquí, que además está muy maltratado, que puede ser por efecto de las patas de los muebles, pues que esto indicase que esta zona pudiese tener un uso como de comedor secundario más bien pensado para el verano. Es decir, que en este caso, muy probablemente el patio tenía un uso y ese uso pues está evidenciado porque aquí, como no se iba a ver porque iba a haber muebles, se puso sencillamente este modesto patrón geométrico. Siguiendo a continuación, tenemos cómo el patio cierra por aquí y nos encontramos con que volvemos a los temas mitológicos. Aquí en los temas mitológicos pues nos encontramos dentro de la parte conservada, en primer lugar con Dioniso. Esto constituye dentro de Écija pues un verdadero hallazgo, porque si bien hay una gran mayoría de mosaicos de temática báquica, de temática dionisíaca, el propio dios Baco, el propio Dioniso, está muy poco representado en el conjunto de la ciudad. Y esta es la primera representación que tenemos aquí en Écija del dios con sus atributos más habituales. Es decir, pensad que en Écija tenemos más de 100 mosaicos, que se dice pronto, documentados. En este caso nos encontramos con que aparece el dios con su corona de pámpanos y su atributo más habitual, que sería el tirso. Es decir, que por primera vez no solamente encontramos, como es habitual, a toda una serie de personajes vinculados al dios, sino al propio Dioniso. A continuación, nos encontramos con otro de los vientos. En este caso, este sería un viento, evidentemente, porque vemos cómo exhala el viento por la boca, está en actitud de soplar y además está representado el viento, pero tiene el pelo muy revuelto y además tiene barba, es decir, es otro tipo de viento. Lo que nos puede pedir el cuerpo es que, claro, si ahí está a lo mejor probablemente Céfiro asociado al viento del oeste, aquí tengamos al viento del este. Pero por las características iconográficas parece más probable que se trate del violento y frío viento del norte, que sería Bóreas. Bóreas como viento del norte. Aunque ya digo que estas propuestas de identificación siempre son a título de hipótesis, porque en ausencia de los nombres escritos, pues no tenemos posible confirmación de quién es quién. Aquí, ya en el centro del esquema, además, si os fijáis, está perfectamente situado en la parte central del corredor este, lo que tendríamos es una escena de caza. Es decir, vemos cómo hay unos personajes con túnicas cortas, botas de cazadores, tenemos un caballo aquí, tenemos unos personajes que, por ejemplo, este lo que lleva es una liebre en la mano, este lleva pues una pieza de caza al hombro, vemos un pajarito contemplando la escena. El contexto lo que nos evoca es una cuestión habitual en la iconografía romana, como es el de la caza, es decir, lo que se llama una venatio, y en el conjunto del Imperio Romano, uno de los temas más populares en las representaciones musivas, pues es representaciones de cazas emblemáticas, es decir, pues la familia de la casa a lo mejor tuvo un día de caza excepcional y los representa, o bien representaciones de cazas mitológicas, como puede ser el del jabalí de Calidón, con
personajes como Atalanta, Meleagro y tal. Entonces, la pena en su mayor parte, pero la cuestión es, a partir de los paralelos, proponer, o bien que se trata de una representación, digamos, más a nivel interno de la familia, de una caza memorable, igual que es habitual que, por ejemplo, mosaicos de tema circense, es decir, de los ludi, de las carreras en el circo, a lo mejor una carrera que había sido espectacular quedaba plasmada en mosaico, o bien es eso, o simplemente una representación totalmente estereotipada de un episodio mitológico. Y cerramos el recorrido con una representación parcialmente perdida, en este caso de un personaje que llevaría una hoz asociada. En este caso, si fuese un mosaico estándar, lo que podríamos es pensar que nos encontraríamos en los ángulos representaciones, personificaciones de las estaciones del año, igual que ocurre en el mosaico de los amores de Zeus, donde vemos personificaciones de la primavera, el verano, el otoño se ha perdido y a continuación el invierno. Lo que ocurre es que en este caso este personaje está solo y probablemente sea una representación aislada del verano porque es la iconografía más habitual, pero tampoco podemos descartar otras opciones relacionadas, pues, por ejemplo, con la diosa Ceres, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, en el otro mosaico tenemos a Telus, a la Madre Tierra, es decir, dentro de ese mundo iconográfico de la fertilidad o de la recogida de la cosecha de cereal. El patio quedaría cerrado, como decía, por la parte sur, pero desgraciadamente, por efecto de la construcción de este paño de muralla, pues quedó destruido prácticamente por completo. Y solamente nos queda como evidencia de la decoración con la que se cerraría el patio, pues este tramo de aquí y una tan solo de las columnas, de los apoyos de las columnas que cerraban el conjunto. Pero fijaos que todo esto cerraba de forma totalmente simétrica, es decir, todos estos roleos de acanto cerraban por aquí, el siguiente motivo también cerraba en esta dirección, de manera que formaba este patrón geométrico tan recargado, tan variado, formaba un conjunto único. Otra de las cuestiones que tenemos que tener claras a la hora de ver el patio es que se pretendió en el conjunto dar una idea de simetría cuando el patio no es en absoluto simétrico. Es decir, esta es otra de las características particulares de esta vivienda romana. El conjunto de las viviendas coloniales de aquí de Écija, de época romana, son perfectamente simétricas en cuanto a su distribución y se alinean sistemáticamente con el conjunto de la trama urbana que fue trazada cuando se fundó la ciudad. No en este caso porque esta vivienda empezó a construirse a la romana, pero antes de que estuviese perfectamente distribuida esa trama urbana. De manera que cuando se reforma la casa, unos muros están alineados respecto a cómo era la casa desde su origen y otros muros, como por ejemplo este muro norte, están alineados respecto de la trama de la nueva ciudad. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los muros que delimitan el triclinium, donde están los amores de Zeus, sí están alineados respecto a la calle, no tenían más remedio porque es muro de fachada. Mientras que, sin embargo, en este caso tenemos varias generaciones de muros que confluyen en el patio. ¿Qué se hace para que esto no sea tan cantoso? Por ejemplo, este ángulo no es un ángulo recto en absoluto. Tiene una falsa escuadra aquí
otra falsa escuadra en este lado, y lo que se hace para disimular es sencillamente absorber esa asimetría del patio de forma muy suave y progresiva dentro del patrón geométrico, de manera que el patrón geométrico está totalmente distorsionado, lo que pasa es que no se nota, es decir, es algo que se hace de una forma tan progresiva y tan lineal que si vemos el patio en una primera vista, desde ahí arriba, claro, esa perspectiva no la tendría un romano, porque el romano iba andando por aquí. Entonces, a pie de peristilo no se aprecia que es todo absolutamente asimétrico, pero esa es una de las cuestiones que nos da idea de la gran calidad de este taller musivo, de este taller de realización de mosaicos, que fueron capaces de percibir esas cuestiones y solucionarlas. Es decir, no podemos quedarnos solo con la vertiente artística, sino también con cuestiones de replanteo. Por lo demás, como decía, este mosaico nos abre las puertas, y nunca mejor dicho, al acceso a otras estancias que, como decía, también tienen decoración musiva y que en la medida de las posibilidades que tengamos para su protección y restauración, pues podrán irse excavando en años sucesivos. Es decir, que como decía al principio, hay que pensar que desde el punto de vista del conocimiento de esta vivienda, el hallazgo del peristilo ha sido fundamental, más allá de la cuestión patrimonial o artística, sino en la cuestión de entender su distribución, su orgánica interna y planificar futuras excavaciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio por esta ilustrísima ponencia. Además tenemos cero desconocimiento a nivel de estudio porque, como bien ha dicho Sergio, es un estudio reciente. Y ahora sí, damos turno de palabra a los visitantes para poder hacer alguna consulta o pregunta a Sergio. Dios mío. Bueno, has hablado del fenómeno iconoclasta. Sí. Cuando te interesaba, además, aquí de una representación que además se ve in situ, ¿no? En la misma situación en la que nos encontramos. Estos fenómenos, que es posterior, evidentemente, a la realización de este pavimento musivo, ¿por qué se realiza esta destrucción de estas figuras? Eso quiere decir que ha tenido un uso posterior en este momento, ya ha entrado ya el siglo IV. Bueno, el caso es que aquí en Écija episodios iconoclastas tenemos detectados en otros sitios, es decir, tenemos que remontarnos al siglo IV, al siglo V, cuando estamos en una ciudad plenamente cristiana, sede episcopal, además, sin ir más lejos, conocemos bastante bien obispos de aquí de Astigui, como pueden ser Fulgencio, como puede ser el obispo Martín, es decir, que es una ciudad de cristianización temprana y además muy implantado al ser sede episcopal. Entonces, en esos primeros siglos del cristianismo es habitual en el conjunto del imperio la destrucción intencionada de imágenes de vocación pagana. Es decir, podemos vincular a ese movimiento, pues, por ejemplo, el que se arrojasen al estanque de la Plaza de España toda esa serie de estatuas que encontramos ahí en las excavaciones. Este tipo de fenómeno tiene características distintas en cada parte del Imperio Romano. Por ejemplo, en el mundo egipcio, en el Egipto romano, cuando se cristianiza, es muy frecuente que
las imágenes, por ejemplo, se machaquen los ojos, los oídos, la nariz, es decir, una serie de puntos que se consideraban especialmente significativos en ese mundo post-romano y post-helenístico que es Egipto. También es frecuente que se graben crismones, cruces, símbolos cristianos cuando se desacralizan o se destruyen esos elementos que remitían al mundo pagano anterior. Entonces, en este caso en concreto, se destruyeron unas imágenes y otras no, sencillamente porque hemos visto arqueológicamente que cuando se derrumba el patio, pues la gran mayoría del mosaico no se veía. Había unas partes que sí se veían y fueron objeto de destrucción intencionada, pero había otras partes que habían quedado cubiertas. En este caso, el pobre Mercurio, por ejemplo, y el vecino habían quedado al aire, y cuando se iban expoliando de aquí las tuberías de plomo, pues al estar vistos, pues lo que se hizo es una destrucción totalmente voluntaria e intencionada de estas imágenes. Pero es una cuestión que está representada en todo el conjunto del Imperio Romano. Pensad que esa cuestión que nos llama tanto la atención de religiones anicónicas, como puede ser el Islam, cuando vemos a los talibanes y recordáis la destrucción de los budas, o por ejemplo el Daesh en Siria, es decir, esa cuestión de la destrucción de iconografías de divinidades o personajes que parecen sospechosos, eso es algo muy antiguo y está amplísimamente documentado, ya digo, desde el siglo IV en adelante en el conjunto del Imperio Romano. Sí. ¿Cuál es el origen de la fuente de agua? ¿Cuál es el sistema? El agua viene aquí, hay que pensar que Écija es una ciudad rica en aquel momento y se puede permitir la construcción de un acueducto subterráneo. Es decir, pensad que el conjunto de la traída del agua en época romana se hace de forma subterránea por vasos comunicantes. ¿Y qué es lo que se hace? Aparte que aquí tenemos, ya no es una hipótesis, es total seguridad, porque hace unos años encontramos el punto central de la distribución de agua a Écija, que es lo que se llama el Arcula Terentiani, es decir, la arqueta de un tal Terentianus, que lo que hacía era, llegaba el agua, la conducción general ahí, y desde ahí partían ramales al conjunto de la colonia. Esta es el mecanismo de distribución. ¿De dónde venía el agua? Pues tanto por cota como por las evidencias arqueológicas que tenemos, venía de la zona de la fuente de los cristianos. Es decir, venía hasta aquí y desde aquí se distribuía al resto de Éfeso. Aparte que en el museo, por ejemplo, se puede ver algunas conducciones que tenían hasta el sello que dejaba claro que se trataba de una conducción general, que era una conducción pública, es decir, que era propiedad de los colonos de la colonia. Bueno, sí. Vale. Yo tengo que preguntar en relación a las fases constructivas de la vivienda. Estamos hablando de la primera colonia del siglo I. Y estamos hablando de que en este punto no guarda la misma distribución arquitectónica con respecto a las viviendas, por ejemplo, del foro, ¿no?, de la colonia. Estamos hablando que quizás en este punto es donde se situarían esas primeras dos, esas primeras viviendas señoriales, grandes casas, la ciudad, que no tiene nada que ver, o sea, mientras se estaban construyendo estas viviendas, se estaría construyendo quizás el resto de la colonia, ¿es así? Efectivamente, lo que tenemos que tener presente es que una ciudad, por mucho que trabajasen los romanos, hombre, una ciudad se tarda en construir.
Entonces, muy probablemente aquí tenemos, bueno, no, con seguridad, aquí tenemos las primeras viviendas donde se vive a la romana mientras se va fundando el conjunto de la ciudad. Pero esto nos trae una serie de cuestiones muy interesantes, como por ejemplo que Astigui, lo sabemos incluso por autores como Plinio, Asti es una civitas libera, es decir, es una de las ciudades que tienen buena relación pactada con el Imperio Romano y tiene un trato de privilegio respecto a otras ciudades pues, que han sido más levantiscas o que estuvieron en el lado malo en las guerras civiles, por ejemplo, de César y Pompeyo y después los hijos de Pompeyo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, muy probablemente, estas viviendas monumentales de la parte alta de la ciudad fuesen propiedad de las aristocracias, de las élites indígenas, es decir, de esos grupos privilegiados, de lo que la gente le llama en las fuentes los reguli, los reyezuelos, no en plan despectivo, sino que son pequeños jefes de sus pequeñas ciudades y en este caso esas élites locales pues sabemos que tienen una romanización muy temprana y que intentan vivir a la moda desde una época bastante temprana. Aquí hay que tener en cuenta que al ser una civitas libera, que fija, tenía un trato, tenía un estatus privilegiado, hay que entender que cuando se funda la colonia, la integración de los habitantes de aquí pues fue una integración pactada y que se hizo manteniendo los privilegios locales. Además, pensad que en el momento en que se funda la ciudad, Roma está absolutamente exhausta después de un siglo de guerras civiles. Es decir, en una coyuntura terrible como fue la de sofocar las revueltas de las guerras cántabras en el norte. De las guerras más cruentas de la historia de la humanidad fueron las guerras cántabras. Ahí tuvieron los romanos que ir conquistando valle a valle y masacrando población tras población. ¿Esto qué tiene que ver con Écija? Muy fácil. Écija es la fundación colonial, es un premio de jubilación a esos veteranos legionarios. Lo que está claro es que cuando se funda la ciudad, lo último que quieren aquí es seguir con combates y levantamientos. Es decir, es una coyuntura de que el Imperio Romano lo que está focalizado es en administrar eficientemente recursos y estamos en los momentos de la Pax Romana. Es decir, de lo que se trata es de pacificar el imperio y empezar a trabajar. Esa cuestión, en este caso, pues abunda en la identificación de los propietarios de estas casas con esas aristocracias astigitanas locales que, por ser precisamente esas propias aristocracias, se pueden permitir vivir a la romana y además, fijaos, en un punto que estaría en cota, claro, en otras ciudades no es mucho, pero estas casas están, por ejemplo, 8 metros por encima del foro. Esto, por supuesto, no es Toledo, es decir, aquí 8 metros son muchos metros. De manera que pensad que esta casa, cualquier astigitano del siglo I que saliese de compras por el foro, estaría viendo esta casa arriba. Es decir, esta casa, pero no en la Plaza de Armas, no. Esta casa en concreto, que colmata el conjunto del punto más alto de la ciudad, pues tiene que ser propiedad de una familia suficientemente notable como para poder vivir aquí. Pero aunque haya muchos mitos al respecto, pensad que en ciudades como esta lo más probable es que sean indígenas romanizados. Es decir, los colonos que vienen a vivir aquí pues son familias humildes, porque claro, pensad que las legiones tenía
un puesto más elevado, pues se volvía a su casa en Roma o donde fuera. No se iba a ir a vivir a una colonia. Eso sería bastante difícil. Entonces, terminando de cuadrar la pregunta de Cristina, pues muy probablemente esta casa y prácticamente el barrio entero ya estaba desarrollado a la romana mientras se construía el resto. Ya veis que todo esto, pues más allá de lo que se ve a primera vista, pues tiene importantes derivadas desde el punto de vista histórico. Sí, eso precisamente hay pensad que hay muchas cuestiones que antes no se estudiaban. Es decir, hará 25 años esto prácticamente no se estudiaba. Pero hay un profesor que falleció, el pobre, Xavier Dupré, que empezó a estudiar la cuestión de las sordes urbis, es decir, de cómo se gestionaba los residuos de las ciudades romanas. Y a partir de esos trabajos hemos hecho con el CSIC reuniones científicas y hemos ido viendo cómo cada ciudad gestiona los residuos de una manera. En el caso de Écija, ¿qué es lo que se hacía? En primer lugar, la ciudad no aumenta de cota, es decir, podemos decir con seguridad que prácticamente desde la fundación hasta época emiral por lo menos, es decir, prácticamente durante 1000 años, la ciudad no se eleva. ¿Eso qué implica? Pues que cada vez que se demolía una casa, se hacía una limpieza de los solares y se reciclaba la mayoría de los materiales constructivos. Es decir, eso es una cuestión muy interesante, como las casas continuamente, al mantener la cota, tú no vas a evacuar como ahora todos los residuos, sino que lo que se hace es el residuo de las demoliciones se procesa in situ y solamente se tira lo que no se puede reciclar. Eso en cuanto al escombro. ¿Qué pasa con la basura normal? Pues la basura normal hemos visto que en general lo que se hace es arrojarla o bien al río o bien en los arroyos secundarios, como podía ser la Argamasilla, de manera que cuando el río venía crecido arrastraba la basura. Pensad que aquí tenemos un río, el Genil, que es de régimen pluvio-nival, que tenía unas crecidas tremendas en primavera. Ahora porque tenemos el río regulado y no se nota tanto. Bueno, a veces sí se nota mucho, pero pensad que esas crecidas del Genil eran habituales todos y cada uno de los años. Entonces hemos visto cómo vinculado al río y vinculado a los arroyos sí que habría vertederos donde se tiraba el residuo habitual, la basura de las casas, etcétera, etcétera. Os decía la cuestión de que la ciudad no sube en cota porque hay otras ciudades que tienen una dinámica diferente. Es decir, por decirlo gráficamente, barrían debajo de la alfombra. Es decir, la basura, pues a lo mejor se echa en el corral de la casa o, por ejemplo, cuando se demuele una vivienda, pues se regulariza el escombro y se hace la siguiente más alta. Pero eso te obliga tarde o temprano a ir subiendo el viario, porque es que si no, la diferencia de cota del viario a la casa es tremenda. Entonces, en el caso de Écija, sí que lo he podido estudiar y bueno, está publicado en estos volúmenes que digo que se puede comparar con el resto de las ciudades de Hispania y es una cuestión bien resuelta. Fijaos solo por daros un dato curioso. Por ejemplo, si habéis estado en Pompeya o habéis visto en fotos, veréis que a todo el mundo le hace mucha gracia que para cruzar las calles romanas de Pompeya hay como un paso de peatones elevado. Y la gente dice, hay que ver lo avanzados que están los romanos. No, mentira. Pompeya es una ciudad bastante antigua y que no tenía una red de saneamiento. Es decir, Pompeya, la evacuación de aguas pluviales y bueno, la porquería de las casas, las aguas sucias, iban a la calle. ¿Qué pasa?
que la calle, si tú pisabas la vía, te llenabas de todo hasta el tobillo. Y por eso las aceras de Pompeya están elevadas. ¿Qué pasa en una ciudad moderna como era Écija y fundada ex novo? Eso está solucionado. Es decir, el 100% de las aguas pluviales van a la red de cloacas. De manera que veis aquí, por ejemplo, que ahí se piensa no solo en la entrada de agua, sino también en la salida. Esto es una cuestión muy importante porque pensad que Écija solo ha tenido red de saneamiento en época colonial romana y pasa el tiempo y no volvió a tener red de saneamiento hasta el siglo XX. Es decir, ¿qué hacía todo el mundo? Pues, desgraciadamente, hacía el pozo de aguas fecales en un sitio y al lado el pozo de beber, que producía, evidentemente, epidemias y problemas serios. Y se contaminaba el nivel freático. En época romana no. Todas esas cuestiones están perfectamente compartimentadas. Es decir, las aguas fecales de la casa iban a la cloaca y el agua limpia llegaba o bien por tubería y en épocas de sequía, en estiaje y tal, en verano a lo mejor ese sistema traía poca agua y si os fijáis en el atrio tiene su pozo. Solo os llamo la atención sobre una cuestión. El pozo más alto de toda la ciudad de Écija, moderna y contemporánea, antigua y medieval, es ese pozo. Esta gente tuvo que cavar hasta ni se sabe para llegar al freático. Es decir, está en la casa más alta de toda la historia de Écija y ese es el pozo, consecuentemente, que las criaturas más tuvieron que cavar para llegar allí. Es decir, que veis que todo está muy bien hilado, es decir, que no solamente está contemplado el abastecimiento de recursos, sino también la eliminación de basuras y las aguas pluviales y fecales. Bueno. Pues si tienen más preguntas, agradecer tanto a ustedes que han venido a visitarnos hoy, a escuchar a Sergio, como a los que nos han seguido a través del directo de Facebook, que también hay muchas visualizaciones en directo. Agradecer de nuevo a las autoridades también su presencia, al Ayuntamiento de Écija, al área de desarrollo turístico para un año más con este proyecto, dedicado este año a los mosaicos de la colonia de Fátima. Como veis, una de las colecciones, si no me equivoco, más importantes de la península. Y les esperamos el próximo año. Agradecer a Sergio siempre su predisposición para ayudarnos, no solo aquí, sino también en las fronteras de este proyecto. Y muchísimas gracias y por un año más cordial de nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias.